abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso. Saludos, bendiciones, amados hermanos. Los saludamos. Somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida y qué gusto estar dispuestos, estar listos para recibir de la hermosa palabra de Dios. Antes de iniciar, vamos a orar. Disponga su corazón, prepare su espíritu para orar con el Padre. Bendito Dios, te alabamos, te adoramos, porque eres el único que mereces toda la alabanza y toda la adoración. Padre amado, reconocemos que te necesitamos. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos ayude a recibir correctamente esta palabra, que nos ayude a entenderla, a guardarla, a ponerla por obra, para que tú seas grandemente glorificado. Y nosotros como iglesia, como hijos tuyos, salgamos, Señor, terminemos de esta predicación grandemente bendecidos. Tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos. Tuya es la palabra, Señor. La recibimos con amor, con respeto, creyendo, Señor, que no regresará vacía a ti. Padre, toma el control de cada mente, de cada corazón, de cada lugar, Señor. Y yo te pido, Padre, de una manera especial, como un favor especial, manifiéstate en cada hogar, en cada corazón. Entrónate, Señor. Entrónate en cada vida que se dispone a recibir de tu palabra. Y Padre, que se cumpla tu voluntad y tu propósito por la cual tú diste esta palabra. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amados hermanos, el tema que nuestro Padre dio para este día lleva por título La caída como resultado del orgullo. Todo cristiano debe saber, debe aprender de la humildad de nuestro Señor Jesucristo para evitar cualquier tipo de caída como resultado de la soberbia y del orgullo. Mientras que la humildad siempre traerá consigo bendición y gloria para nuestro Dios. Para llevar una vida en sumisión y en humildad, primeramente es necesario aprender a ser humildes. Y si queremos aprender a ser mansos y humildes, tenemos que aprender del gran Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero cuando no queremos aprender humildad y queremos llevar una vida de arrogancia y altivez, la misma palabra nos advierte que nos espera un gran mal: la caída, el fracaso, la perdición. Podemos leer en Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el
abatimiento. Esto quiere decir que la persona humilde es honrada, pero la persona orgullosa acaba en fracaso. En Proverbios 16-18 se nos advierte que la persona orgullosa y altiva finalmente cae y fracasa. Proverbios 16-18 leemos lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Debes saber y tener presente que Dios aborrece la soberbia. Y es en la misma Biblia que podemos leer cómo Dios se expresó de naciones y de personas con este pecado del orgullo. Por ejemplo, sobre Moab en Jeremías 48, versículos 29 y 30, leemos lo siguiente: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Y en el libro de Abdías podemos leer sobre la soberbia de Edom. Abdías 1, los versículos 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Estas naciones, con este proceder, amados hermanos, orgullo, soberbia, altivez, provocaron a Jehová, quien reduce todos los planes a nada, porque grande y poderoso es nuestro Dios. Dios no tolera, amados hermanos, la soberbia, porque la soberbia se apropia del mérito que le corresponde solamente a Él. Y otra cosa que hace la soberbia es mirar con desdén, con desprecio a las demás personas. Es irónico, pero las personas con orgullo pocas veces se dan cuenta de que la soberbia es su problema. Cuando les sugieres que deben de trabajar con la humildad, te responden: no, si yo soy humilde. Cuando oyen las predicaciones es normal escucharlos decir que la predicación fue para el esposo, para el hermano, para el suegro, para el vecino, pero nunca para ellos. Todo lo saben, según ellos, todo lo aplican. Ya nadie les puede enseñar y mucho menos exhortar. Una de las características de una persona orgullosa es que por sus riquezas, belleza y logros se sienten autosuficientes y se sienten seguras como para no necesitar de Dios. Por lo tanto, son irreverentes ante la majestad de Dios y ante la palabra de Dios. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas con este problema, con este mal del orgullo, de la soberbia. Por ejemplo, el primero es Satanás. Satanás, que en un principio fue creado como un ser hermoso y que desempeñaba funciones importantes, cayó tras el orgullo
de verse hermoso y querer ser como Dios. Ezequiel 28, versículos del 13 al 19. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás, desde que fue creado, él tuvo riquezas, belleza, sabiduría, perfección. Fue tan singular su belleza que se vio muy orgulloso y su hermosura lo hizo perder la cabeza. Tenía una alta posición con responsabilidad y autoridad para proteger y para defender. Su caída fue ocasionada por el intento de apropiarse de la gloria de Dios. A causa de la multitud de sus contrataciones, se llenó de iniquidad. Satanás, después de tenerlo todo, con el orgullo, perdió belleza, riqueza, sabiduría, perfección, lo perdió todo. Otro ejemplo de otro personaje que le fue mal por la soberbia y orgullo fue Faraón. Todos sabemos que por su duro corazón, por ese corazón endurecido, Dios le envió 10 plagas terribles que casi acaba con todo Egipto y finalmente todo el ejército pereció bajo el Mar Rojo. El tercer ejemplo es el rey Nabucodonosor y aquí me voy a detener un poco más. Cuando dijo que toda la grandeza y hermosura de Babilonia se debía a él, todavía estaba hablando el rey Nabucodonosor cuando se oyó una voz del cielo que le dijo: Rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. No vivirás ya entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales. Comerás hierba del campo, como ellos estarás, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey en este mundo. Nabucodonosor, por su orgullo, vivió
7 años como un loco. Dejó de vivir entre la gente y vivió entre los animales. Comía pasto y sus cabellos parecían como pluma de águila, dice la palabra, y sus uñas parecían garras de pájaro. En el capítulo 4 del libro de Daniel termina la historia de la siguiente manera: Nabucodonosor reconociendo y glorificando a Dios. Daniel 4, los versículos 34 al 37. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. A través de esta historia, Dios nos hace ver, y ojalá podamos entender, qué tan importante es ser humildes y darle toda la gloria y la majestad a Dios. De lo contrario, Dios siempre humillará a los que andan con soberbia. Nabucodonosor finalmente fue restaurado gracias a que reconoció su soberbia y le dio la gloria al único merecedor de toda la gloria. Cuarto ejemplo. Este es el rey Uzías. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, podemos leer brevemente cómo inició y cómo terminó este rey. Pero permítame hacer un breve paréntesis aquí, porque una cosa es cómo iniciamos algo y muy diferente cómo terminamos. Por ejemplo, alguien puede empezar muy bien en un trabajo, pero lo importante es cómo termina en ese trabajo. Hay personas que empiezan muy bien en todos los trabajos, pero terminan muy mal en todos ellos. Sus antiguos jefes no pueden dar buenas referencias de él o de ella, no pueden recomendarlos, porque repito, una cosa es cómo empezamos algo, pero otra es muy distinta cómo terminamos. Por ejemplo, cómo iniciamos en el matrimonio, y después de unos años, ¿cómo estamos? ¿Cómo iniciamos en un ministerio y cómo andamos actualmente? ¿O cómo terminamos en un ministerio? ¿Cómo iniciamos una célula, a lo mejor con 5, con 10, y cómo terminamos? Con nadie, con ninguna persona. Recuerde siempre esto, hermano. No es tan importante cómo iniciamos nuestra vida como cristianos, sino cómo la vamos a terminar. El rey Uzías empezó muy bien su reinado, pero tristemente terminó muy mal. Déjeme hacerle un pequeño resumen de lo que hizo este rey. Él fue nombrado rey
por todo el pueblo de Judá. Usías tenía solo 16 años cuando empezó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 52 años. Él obedeció a Dios en todo, al igual que su padre. El profeta Zacarías le enseñó a Usías a respetar y amar a Dios. Mientras este profeta vivió, Usías obedeció a Dios y por eso Dios, fíjese bien, por esto Dios lo prosperó. Y en cuanto a las guerras, Usías tuvo guerra contra los filisteos y ganó. Y ahí construyó en esas tierras ciudades para su pueblo. Dios no solamente lo ayudó en las guerras para derrotar a los filisteos, también lo ayudó a vencer a los árabes y también a los amonitas. Usías llegó a ser muy poderoso y su fama llegó hasta las fronteras de Egipto. Este rey fortaleció la ciudad de Jerusalén y construyó varias torres. Además, cavó muchos pozos, pues tenía mucho ganado. A Usías le gustaba mucho la ganadería y la agricultura. Por eso tenía muchos campesinos que cultivaban sus campos y sus viñedos. Su ejército era muy numeroso y poderoso. Tenía las mejores armas. Todo su ejército estaba bien armado con escudos, casco, armaduras, arcos y hondas, que Usías mismo mandó hacer y le dio a su ejército. Además, Usías ordenó a los hombres más inteligentes de su reino construir máquinas de guerra que pudieran disparar flechas y piedras grandes. ¿Y qué cree? Estos hombres lo construyeron y colocaron esas maquinarias, las colocaron en torres que habían construidos y en las esquinas de la muralla de Jerusalén. Dios hizo tan poderosa a Usías que su fama se extendió por todas partes. La vida y gobierno de Usías estaba de maravilla. Dios lo había respaldado y prosperado 52 años. Dios le había concedido fama y poder. Pero hay un pero. El rey cometió un grave error. Y ese error lo llevó a su más grande ruina. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 16 al 23, leemos lo siguiente. Mas cuando Usías ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso.
Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. ¡Qué terrible! Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. De esta historia real podemos aprender lo siguiente. 1. Si tú quieres ser prosperado por Dios, tienes que persistir en buscar a Dios. Unos versículos antes de este mismo capítulo, Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, leemos lo que hizo Usías. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en lo que buscó a Jehová, él le prosperó. Usías no tuvo otros dioses, no. Jehová fue su único Dios. Y él, dice la palabra, persistió en buscar a Dios. Esto nos enseña que la clave para ser prosperados por Dios es persistir en buscar a Dios. Todo creyente debe mantenerse en esa búsqueda, buscando a Dios. Tiene que persistir, buscar su rostro, tener comunión con Él, buscar la sabiduría de Dios, confiar y descansar en el Todopoderoso. Hacer lo que dice las Escrituras, buscarle siempre y ponerlo siempre en primer lugar. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tú quieres prosperar, tendrás que poner a Dios en primer lugar. Y entonces sí, Dios abrirá puertas y derramará grandes bendiciones sobre tu vida. No lo olvides. No lo olvides. 2. Nunca olvides que es Dios el que te prospera, bendice, da poder y honra. El error de Usías fue que cuando llegó a ser fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Se olvidó que fue Dios el que le dio todas las victorias. Le dio un gran ejército poderoso, le dio fama, le dio poder, le dio riquezas. La soberbia lo cegó, pues todo lo que él había recibido y había logrado había sido por la mano de Dios. Sin duda su orgullo lo cegó. Usías se hinchó de soberbia y altivez. Y esto lo llevó a no reconocer a Dios y a no darle la gloria que le correspondía. Usías llegó al punto de rebelarse en contra de Jehová, su Dios.
cuando entró al templo para quemar incienso en el altar del incienso. El orgullo de Uzías fue tan grande que intentó usurpar las funciones de los sacerdotes, funciones que a él no le correspondía desempeñar. Aprenda, hermano, nada justifica despojar, quitar o usurpar funciones que no le corresponden. Se tiene que respetar la unción de la persona. Se tiene que respetar el llamado de parte de Dios. Se tiene que respetar el orden y la voluntad de Dios. Para Uzías no era desconocido. Él sabía perfectamente bien que él no podía entrar al templo y tampoco le correspondía hacer las funciones sacerdotales. En el libro de Números, capítulo 3, versículo 10, se dice claramente quiénes podían ejercer funciones sacerdotales y que el extraño que se acercase irremediablemente iba a morir. En Números 3:10, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dios tuvo misericordia del rey Uzías porque no le quitó la vida. Uzías, al entrar al templo para intentar hacer funciones que no le competían, no nada más estaba desobedeciendo a los 81 sacerdotes, estaba desobedeciendo a Dios, a ese Dios de orden, de voluntades, a ese Dios que lo había prosperado grandemente por 52 años. La arrogancia de Uzías demostró dos cosas claramente: la violación de la ley e intentar por encima estar por encima de Dios. Y esto mismo, recordemos, fue el anhelo y perdición de Satanás. Isaías 14, versículos del 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Recuerda, hermano, el pecado fundamental de Lucero o de Lucifer fue su ilimitada ambición y deseo de ser igual o estar por encima de Dios. Esto lo llevó a su inevitable caída. Escuche bien, amado hermano. Lo peor y terrible que puede pasarle a un creyente es empezar por creerse y sentirse superior que a los demás. Elevarse o enorgullecerse por lo que Dios le ha dado. Talentos, dones, prosperidad, llamado. La soberbia nunca le da la gloria a Dios. Por lo tanto, la caída, fracaso y derrota es eminente en una persona orgullosa. Dios mismo deja por escrito que Él aborrece la altivez. En Proverbios 6, versículos del 16 al 17, leemos lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová,
y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Uzías, después de exaltarse, después de no someterse a Dios, de no obedecer a Dios, incluso creerse mejor que Dios, fue reprendido con una terrible enfermedad, la lepra, mal que le impidió volver a reinar. Vivió apartado y rechazado, y finalmente vivió con la lepra hasta su muerte. La Biblia, nuestro manual de vida, nos enseña y recuerda que por tener un corazón envanecido y orgulloso se puede perder trabajo, matrimonio, familia, negocios, se puede perder ministerios, la salud, podemos perderlo todo. Pero Dios, en su abundante gracia y sabiduría, nunca nos va a dejar con un conocimiento incompleto. Y es en la misma Biblia que también se nos dice qué hacer para obtener el favor y la gracia de Dios. En Santiago 4:10 leemos lo siguiente: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios premia al creyente humilde. Dios premia al creyente humilde. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo creyente debe hacer todas las cosas con humildad y tiene que estimar al hermano mejor que a sí mismo. Esta es la actitud correcta de un verdadero cristiano. El apóstol Pedro dejó por escrito el por qué debemos revestirnos de humildad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Según el apóstol Pedro, un joven espiritualmente hablando, para que se someta a un líder espiritual, a un pastor, necesita humildad. Revestidos de humildad significa estar controlados por un espíritu humilde. Significa estar sometido a Dios. Dios no soporta a los soberbios. Mas recuerde, al humilde lo favorece, lo prospera, lo exalta. Yo oro para que usted pueda guardar esto en su corazón. En el reloj y calendario de Dios, cuando fuere tiempo, Dios lo exaltará, porque Él exalta al humilde. Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo
de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta es la mejor enseñanza de lo que es despojarse de todo lo que se puede considerar lo más valioso y lo más importante. ¿Para qué? Para obedecer a Dios y para darle toda la gloria a Dios. Jesús, en un acto voluntario de renuncia, se despojó y se vació de sí mismo para convertirse en hombre. Dejó a un lado su gloria celestial y tomó forma de siervo, sometiéndose por completo a la voluntad de Dios. Se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, Jesucristo, Jesús. ¿Para qué? Para que ante Él toda rodilla se doble, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Para que todos confiesen y reconozcan que Jesús es el Señor y le den gloria a nuestro Dios Padre. El Padre y el Hijo enseñan, demuestran y prometen que por medio de la humildad hay grandes galardones para todo aquel que quiera imitar al Señor Jesús. Yo con esto termino, amados hermanos. ¿Eres de los que siempre quieres tener la razón? El que nunca se equivoca. El que las cosas se tienen que hacer siempre como tú dices. Si nadie te puede decir nada, si nadie te puede enseñar ya, déjame decirte que esto es lo que aborrece nuestro Dios. Si tienes problemas en tu matrimonio, pero también tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas también con tus clientes, también tienes problemas en tu iglesia, si tienes problemas y diferencias con todos, muy seguramente es porque te crees mejor que todos y crees saber más que todos. Dios quiere que hoy tú reconozcas que todo lo que tienes y eres es porque Él te lo ha dado. Te ha bendecido y te ha prosperado. Talentos, dones, profesiones, trabajo, propiedades, prosperidad, todo lo has recibido de las manos de Dios. Dios te ha capacitado para desenvolverte y desarrollarte en diferentes espacios. Y eso no se te debe de olvidar. Tienes que reconocer y declarar que eres lo que eres y tienes lo que tienes por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Evita caer por el pecado de la soberbia. Haz las cosas como Dios dice y no como tú las quieres hacer. De esta manera evitarás ser humillado por el Dios Todopoderoso. Tienes al mejor ejemplo de humildad, Jesús. Despójate de todo, no te aferres a nada. Sé humilde, sirve correctamente, obedece, agradece, alaba a Dios e imita a Jesús. No te exaltes, deja que Dios lo haga en el justo momento.
Cuando fuera el tiempo, recuérdalo bien, cuando fuera el tiempo, Dios te va a exaltar. Yo termino con una muy sencilla oración y yo le pido de todo corazón que me acompañe. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te adoramos siempre, Señor, siempre. Eres Jehová bendito, Dios todopoderoso, Santo de Israel. Padre, reconocemos, Señor, que en algún momento de nuestra vida hemos pecado. Yo, Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú perdones todo pecado de soberbia, de altivez, de orgullo, de vanagloria. Perdona, Señor, si en algún momento se te robó una pizca de gloria. Perdona, Señor. Ten misericordia de nosotros. Líbranos de la ruina. Líbranos, Señor, de la perdición, de caer enfermos, Señor. Perdónanos, Padre del cielo. Y te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos enseñe, Padre, tu Espíritu Santo, que nos lleve a aprender cada vez más de nuestro Señor Jesucristo para ser mansos y ser humildes, para reconocer en todo tiempo que nada somos, Señor, sin ti. Todo lo que somos, todo lo que nos has dado, ha venido de tu poderosa mano. Gracias por favorecernos, gracias por bendecirnos, gracias por prosperarnos, gracias por la salud, por la familia, por el trabajo. Gracias, Señor, porque todo ha venido de ti. Te bendecimos, Señor, y te adoramos por siempre y para siempre. Padre amado, de una manera especial, yo te pido, Señor, por todo tu pueblo, por todos tus hijos, Señor. Sigue guardando y protegiendo, Señor, a todos aquellos que confían en ti. Y aún, Padre, los que les falta fe, Señor, pon en ellos esa fe que ellos necesitan para descansar en ti. Que en todo momento tu iglesia, Señor, que en todo momento tu pueblo te dé honra y te dé gloria a pesar de las circunstancias. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Yo agradezco con todo mi corazón que usted se haya quedado hasta el final. Yo le bendigo y le pido que se cuide en este tiempo y también le pido que no se pierda ninguna de las predicaciones. Estamos en los últimos tiempos, recuerde, y todo el pan que usted recibe todos estos días es por algo y para algo. Dios nunca se equivoca. Recíbalas todas y compártalas también. Alguien también está necesitado del pan del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Les bendigo y les amo en Cristo Jesús. Viene con poder y todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. Quien como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero
abrir las puertas hoy, el Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad, que como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh.